grabar. Ok. Que mantuvieron el compromiso desde la primera sesión. No sé si todos estuvieron en la primera sesión. ¿Alguien no estuvo que quiera colocar país por el chat? Yo no estuve. ¿Alguno que pueda mencionar ahí no estuve? Creo que estuvieron todos. Ok, bueno, gracias por sumarse nuevamente, chicos. Normalmente de una sesión a otra vamos perdiendo algunos soldados. Eh, no, no, eso pasa siempre. Eh, Así que bueno, hoy vamos a comenzar con la tercera sesión. Sí, vamos a hablar un poquito de Alma y vamos a compartir un caso con ustedes de fusión de dos organizaciones donde vamos a mostrar cómo con el modelo Eternus se logra, digamos, diagnosticar las diferencias que existen, en este caso que existían en esas dos empresas que formaron parte de una fusión y que en un ratito le vamos a mostrar. Para arrancar con la sesión, vamos a recordar muy rápidamente, ¿sí? Porque seguramente todos estuvieron, en qué consiste el modelo Eternus. Básicamente el modelo Eternus lo que busca es hacer visible lo invisible, tal como venimos diciendo en sesiones anteriores, y para eso comenzar con un diagnóstico tratando de entender los desequilibrios y las desalineaciones que hay entre lo que denominamos cuerpo, mente y alma, entre esas tres dimensiones que también denominamos modelo operacional, modelo de management y modelo cultural, en tres niveles dentro de la organización: nivel individuo, nivel equipo y nivel organizacional. ¿Sí? Hablamos de la organización como la extensión de las personas que la componen y también hablamos de la organización como un fractal. A través de ese diagnóstico trasladamos a números concretos, complementados obviamente con un análisis cualitativo que entregamos a través de distintos informes, cómo se encuentra cada organización hoy y dónde tiene sus principales oportunidades de mejora y sus principales fortalezas, tal como lo van a ver ahora en un ratito en este caso de fusión. Vamos a aprovechar el caso para hablar del alma organizacional. ¿Sí? El alma organizacional, que es uno de los temas que nos quedó, una de las dimensiones que nos quedó luego de ver el cuerpo el día lunes, la mente el día de ayer. El alma básicamente, según Simon Sinek, lo podríamos mencionar también como el propósito o el porqué o el para qué de la organización. Y acá aprovecho para preguntarles, ¿sí? A los que están conectados, para los que puedan colocar ahí en el chat, si alguna vez sintieron que la cultura de la organización decía una cosa y el management y las operaciones iban por otro lado. ¿Sí? Si lo vieron de esa manera, pongan sí, ¿sí? En el chat. Con eso va a alcanzar y va a servir para, sí, dice Patricia, obviamente. Estoy seguro que todos lo han vivido de esa manera. En alguna que otra empresa. Sí, dice Paula también. Muy bien. Y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, hiperacelerados, donde buscamos culturas, o se habla de culturas orientadas a las personas y después en el día a día lo que mandan y lo que prima son los resultados, y ahí es donde las personas quedan a un lado y lo que cuenta y lo que vale son los resultados, la rentabilidad de las empresas al final del día, vender, lanzar productos, etcétera, etcétera, cueste lo que cueste. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de esas organizaciones que acabamos de mencionar recién, donde la cultura va por un lado o decimos una cosa en relación a la cultura, pero por otro lado hacemos otra, ya sea a nivel de management o a nivel de operaciones? Y básicamente la fragmentación organizacional. ¿Sí? La fragmentación organizacional que se traduce, por ejemplo, entre otras cosas, en los famosos silos funcionales. ¿Sí? Un área contra otra, por ejemplo, o un equipo contra otro. Eso es uno de los síntomas. Acá tenemos algunas estadísticas. El 94% de los ejecutivos y el 88% de los empleados consideran que la cultura organizacional es crucial para el éxito de la empresa, según un estudio de Deloitte. Ahora, hay mucho de considerar que es crucial. Ahora, no todos lo trabajan de manera alineada y equilibrada con el management y con las operaciones. Dos tercios de los líderes encuestados por McKinsey afirman que sus organizaciones son excesivamente complejas e ineficientes
y solo la mitad considera que su cultura es adecuada para afrontar los desafíos actuales. Y yo estoy muy de acuerdo con esto que está mencionando McKinsey en esa estadística. Si hoy pasa muchísimo, tal como lo decíamos recién. Otro de los síntomas de las culturas desalineadas con lo que pasa y lo que sucede a nivel de management y a nivel de operaciones son los valores de cartel, es decir, valores escritos en una página web o puestos en alguna placa o en algún cartel dentro de la organización, porque tenemos que tenerlo, porque es lindo tenerlo, porque todos lo hacen. Ahora, otra vez, en el día a día, el management y las operaciones marcan otro rumbo, digamos, y otro tipo de comportamientos muy diferentes a esos que se plasman en esos carteles, en esos valores. Acá también tenemos algunas estadísticas. Más del 50% de las empresas están intentando cambiar su cultura organizacional en respuesta a desafíos como la regulación, el mercado de talento y la presión social. Y el 79% de los encuestados en el informe de Global Human Capital Trends del 2023 de Deloitte dijo que fomentar el sentido de pertenencia en la fuerza laboral es importante para el éxito de su organización en los próximos 12 a 18 meses. Muchos lo consideran así. Ahora, ¿cuántos lo hacen realmente porque lo sienten y están convencidos de que hay que hacerlo? ¿Y cuántos lo hacen porque es el deber ser? ¿Sí? Ahora en el día lo que prima otra vez son los resultados, lanzar productos, obtener rentabilidad y a otra cosa. Que está bien obtener rentabilidad, está bien lanzar productos, ¿sí? Pero tiene que haber un equilibrio y es lo que buscamos mostrar y hacer visible con el modelo de Ternos. Otro de los síntomas es esto que venimos diciendo, discurso versus acción. Según Gartner, el 60% de las empresas con una cultura organizacional fuerte superan el promedio en términos de desempeño y resultado, lo que evidencia la importancia de una cultura alineada con la estrategia empresarial. Y acá estoy 100% de acuerdo. Cuando la cultura tiene un peso importante dentro de la organización, eso impacta directamente en el engagement y compromiso de las personas. La gente quiere quedarse a trabajar ahí. Y obviamente se pone la camiseta y cuando las personas se sienten a gusto y están cómodas trabajando en una empresa, tienen un nivel de productividad mucho mayor al promedio de las personas que están en una empresa donde cobran un salario, van, hacen su trabajo, pero si pudieran estar en otro lugar donde pudieran hacer match sus valores, sus principios y sus creencias con la cultura organizacional, seguramente rendirían más y eso tiene un impacto directo en los resultados de la organización. Un estudio de Gartner revela que las empresas con cultura fuerte presentan un 20% más de satisfacción del cliente y un 30% menos de rotación de empleados, lo que impacta directamente en la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Tal cual lo que acabamos de decir recién. Hay una frase que dice, empleados felices, clientes satisfechos, empresas rentables. Al final del día, todo el mundo cumple su propósito en ese tipo de contextos. Y acá otra vez me gustaría que puedan compartir si las personas de la organización donde ustedes están sienten que pertenecen y que pueden expresar su identidad tal y cual son dentro de ese contexto. Un 1 sería la calificación más baja y un 5 sería la calificación más alta. Es decir, con un 5 decimos que sí, realmente sienten pertenencia y sí pueden expresar su identidad tal cual son porque hay seguridad psicológica, porque no tienen miedo en expresar y opinar tal cual lo que piensan. Me gustaría escucharlos ahí por el chat, anímense, pongan un 1 o un 2 o un 3 un 4 un 5 dependiendo de cómo es el contexto cultural de las empresas que ustedes habitan. ¿Sí? Anímense a expresarse. Ahí está Paula, la primera valiente, muy bien, un 4 muy bien, muy bien. Está bueno ese contexto, Paula. A ver los demás, algún otro valiente que pueda expresarse y coloque ahí un numerito, jueguensela entre un 3 y un 4 dice Patricia, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos buenos valores en función a lo que acaba de colocar Paula y a lo que acaban de colocar Patricia. Voy a avanzar Sumo un poquito. algo, Dale, ay, dale, perdón, Andrés. dale, No, del dale. caso que justo vimos ayer, que no sé si se acuerdan que una de los dolores que había era el miedo a colaborar y el miedo a hablar y demás. Bueno,
acá daría un uno en en esa empresa. Si hubiera alguien respondiendo, no se Tal sentiría cual. cómodo ni tendría la seguridad psicológica para opinar o para decir qué sucede o qué le pasa. Tal cual, tal cual, tal cual. También distinto a el caso que vimos el lunes, porque el Ujú. lunes también daba muy alto el alma y ahí sí hubiera sido muy alta la calificación, ¿sí? Porque el alma daba muy alto. Eh, Vamos a ver en un ratito las dos empresas que vamos a compartir con ustedes para que entendamos ahí cómo son los contextos. Eh, Acá tenemos cuáles son las subdimensiones de, el alma organizacional, que son las subdimensiones que nosotros medimos. Recuerden que cada una de estas subdimensiones las medimos con cuatro preguntas cada una y cada una de esas preguntas están asociadas a comportamientos, ¿sí? Por lo tanto decimos que es un diagnóstico comportamental o basado y evidenciado en comportamientos observables. Las subdimensiones son los valores fundamentales y ética a nivel organizacional, no hay mucho que explicar ahí. Propósito organizacional, tampoco hay mucho que explicar. Estilo de liderazgo y gestión, que marca mucho la cultura organizacional. El clima y bienestar y la diversidad y la inclusión. Esas son las cinco subdimensiones que nosotros medimos. ¿Cómo consideran que está el alma de la organización? Eh, Entre un uno y un 5. ¿Sí? ¿Cómo consideran que está el alma de su organización? Me gustaría que pongan también ahí en el chat a ver qué opinan. ¿Sí? Seguramente Paula y Patricia van a poner entre 4 y 5 otra vez, o entre 3 y 4 otra vez, porque el alma está de acuerdo a lo que acaban de expresar hace un ratito. A ver, algún otro valiente que no haya respondido, que quiera colocar ahí en el chat cómo está el alma de la organización de ustedes. Si hablamos del propósito, si hablamos de los estilos de liderazgo, si hablamos de los valores, si hablamos de la diversidad y la inclusión, si hablamos de... ¿cuál era la otra subdimensión? Ya no me acuerdo cuál era la otra. La diversidad, creo que era la diversidad e inclusión, Sí, la dijimos. diversidad. Sí. Eh, Igual puede pasar que la pregunta anterior que hablaba de esto, de si la persona se siente cómoda o tiene seguridad psicológica sí, tal cual. para expresarse, puede darse eso a nivel equipo y no a nivel organización, ¿no? Pensando en las organizaciones y en los equipos, a veces existen, en muchas empresas podríamos decir, las microculturas, donde un área vive una cultura completamente, las otras áreas se están matando y viven en Disney, vamos a decirlo de alguna manera, en algún sector, que eso tiene que ver por un lado con los hilos y por otro lado, sí, con esta cuestión como más de esas microculturas donde ahí están seguros, pueden hablar con su manager, con su jefe, pero después de ahí para afuera ya nos encontramos con otro tipo de cultura y de organización. Está bueno eso que mencionás, Romy, y agrego que, otra vez para recordar, nosotros medimos tanto equipos como organización. Es decir, podemos identificar cuándo en un equipo la cultura está bien y cuándo en el resto de la organización el alma, mejor dicho, no está tan bien. Sí, eso lo podemos hacer con el modelo. También lo que puede pasar es que el cargo que ocupe las personas, y nos pasa mucho a veces cuando damos entrenamientos, es un cargo alto y generalmente cuando el cargo es alto, esa persona, y para esa persona está todo bien, ¿sí? Se siente cómoda para expresarse, siente seguridad psicológica. Ahora, si le preguntamos a su equipo, y capaz que el equipo no opina exactamente lo mismo, también se puede dar esa situación. Vamos a compartir este caso, ¿sí? Que es el de fusión de dos empresas, donde básicamente había dos realidades totalmente contrapuestas. Son dos empresas tecnológicas, ¿sí? De Argentina que decidieron fusionarse para lograr obviamente mejores resultados. Eh, y estas empresas arrancaron el proceso de fusión, la vamos a denominar empresa A y empresa B, son empresas reales, digamos, arrancaron el proceso de fusión sin un diagnóstico, ¿sí? Fundamentalmente haciendo foco en jornadas de bonding que básicamente buscaban mayor colaboración y conocimiento entre los equipos de ambas empresas. La empresa A era una empresa que se caracterizaba por tener una clara comunicación, por tener un foco muy puesto en el bienestar de las personas, eh, por tener muy claro el norte, ¿sí? Y ese norte a su vez muy transparente para todos los colaboradores de la organización, mientras que la empresa B, por otro lado, y en sentido contrario, era una empresa de no mucha transparencia, de no comunicar,
de no compartir información con la gente. Eh, por lo tanto, teníamos como dos situaciones totalmente contrapuestas. Y ya van a ver que también había diferencias las otras dimensiones, en la mente y en el cuerpo. ¿Qué generaba esta simetría cuando se empezó a dar esa fusión de una manera más, digamos, no tan estructurada, sino más bien informal? Y obviamente un desbalance informativo, había equipos que tenían mucha información respecto a qué es lo que se buscaba con la fusión, cómo iba a ser la fusión, mientras que los otros equipos de la otra empresa no tenían esa información. Eso generaba, cuando se generaban esas jornadas de bonding, valga la redundancia, generaba falta de confianza, ¿sí? Y generaba un clima tenso desde el punto de vista emocional, porque algunos tenían bien claro lo que iba a pasar o cómo estaba marcado el proceso de fusión, mientras que otros no sabían y tenían ansiedad respecto a si iban a perder el trabajo, qué iba a pasar con todo ese proceso de fusión. Por lo tanto, desde el vamos, ¿sí? La fusión arrancó mal. Desde el vamos, la fusión arrancó mal. Ahí es donde empezamos a intervenir como consultora, ¿sí? Aplicando el modelo Eternus. ¿Para qué? Y obviamente para primero hacer un diagnóstico y entender las características de ambas empresas. A partir del entendimiento de las características de ambas empresas desde el punto de vista de modelo cultural, modelo de management y modelo operacional, a partir de ahí empezar a diseñar un proceso de fusión, eh, y principalmente de construcción cultural única, ¿sí? Cuando saben que cuando se fusionan dos empresas, generalmente desde el punto de vista cultural suele haber diferencias, ¿sí? Más o menos suele haber diferencias y es una de las principales cosas que se tiene que trabajar. Eh, entonces, a partir de nuestra intervención, lo que hicimos fue realizar un diagnóstico para entender cómo estaba el modelo cultural, el modelo de management y el modelo operacional de estas dos empresas, que tal como hemos dicho en las últimas dos sesiones, cada una de esas dimensiones está compuesta por cinco subdimensiones, cada una de esas cinco subdimensiones se evalúan con cuatro preguntas, cada una de esas cuatro preguntas está directamente vinculadas a una competencia, por lo tanto vamos de lo macro, ¿sí? Hablando de la organización como un sistema, de lo macro, que son las dimensiones, a lo más micro, que son las competencias, ¿sí? Que nos permiten trabajar inclusive a nivel de individuos en el uno a uno. ¿Qué resultados obtuvimos en esos diagnósticos? Romy, ahí te paso un poco la palabra. Dale. Acá retomando un poquito la experiencia con estas dos empresas, acá tenemos la empresa A, ¿sí? La empresa que tenía comunicación clara que mencionaba antes Andrés. Vemos por un lado lo que sería el gráfico de equilibrio, que es el promedio entre las tres dimensiones, alma, mente y cuerpo, y como se habrán imaginado y por el relato de Andrés, alma puntuaba mucho más alto, ¿sí? Un 4,05, teniendo en cuenta que la escala es del 1 al 5, quiere decir que tenía una cultura, ¿no? Y un propósito fuerte, había una comunicación. Fíjense, la mente da 3,05, ¿sí? Comunicación estratégica está dentro de la mente y todo lo que tiene que ver con la planificación, con el decidir, el pensar, todo lo que hablábamos ayer, está puntuando mucho más alto que lo que es el cuerpo, ¿sí? En lo que tiene que ver con procesos, flujos de trabajo y demás, estaba un poco como más floja, vamos a decirlo, hablando un poquito mal. Pero fíjense que el alma está como mucho más destacado, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con un nivel de, digamos, de equilibrio superior respecto de las otras dos dimensiones. Que también se ve aquí. Tal cual. Acá lo vemos en otro tipo de gráfico, ¿sí? Acá tenemos un gráfico más de barras y lo que vemos es el promedio que da total en esta empresa del diagnóstico que hicimos, es 3,27 el promedio general. Lo que nos da acá es un nivel de madurez, se acuerdan que hay 5 niveles de madurez diferentes, es una alineación parcial, en donde sí hay una coordinación entre lo que serían procesos, el pensamiento estratégico, que era lo que les decía antes de la mente, y el propósito del alma, ¿sí? Pero todavía, digamos, como que tiene como potencial para desarrollarse, tiene una base sólida, pero necesita, digamos, como volverse como más robusta desde el punto de vista de los procesos y de la mente, porque tiene un cuerpo, tiene un alma, perdón, como potente. Algo que a mí me gusta como pensar en cuanto al alma, si querés pasar la que viene, no hay problema con esto. Es que cuando el alma, digamos, da un buen puntaje, también lo que nos permite ver
y trasluce un poco es la motivación, ¿no? De las personas frente a los cambios. Entonces vamos a tener como mayor interés y va a haber menos resistencia al cambio porque van a estar más, digamos, con ganas de hacer, con ganas de innovar, con ganas de probar cosas. Entonces va a ser más fácil poder llevar a cabo, digamos, un cambio, ¿sí? A nivel de la cultura, de la estrategia, lo que vayamos a ir abordando. Entonces nos habla que el alma nos va a potenciar y nos va a acompañar y nos va a ayudar un poco en esta transformación que queremos hacer. Acá lo que vemos sí es a nivel subdimensiones, antes veíamos a nivel dimensiones, acá tenemos las 15 subdimensiones, como vemos en verde, que es cuerpo, están como mucho más bajos, ¿sí? Los puntajes tenemos 2.25, lo que es procesos y flujos de trabajo, como les decía antes, las estructuras y los espacios de trabajo también están bajos, ¿sí? Como que hay mucho, digamos, lugar para robustecer y lo que tienen a favor ellos, vamos a decir ellos, la empresa A, en este caso lo que tienen a favor es el alma, ¿sí? Que acompañaba y la mente que estaba también ahí bastante en un nivel medio de desarrollo y con potencial también para seguir avanzando. Bien, acá un Bien, poquito... básicamente, Dale, dale. sí, esto refleja lo que acaba de decir Romy, Ujú. fortaleza el alma o el modelo cultural, aprovechando eso como palanca, digamos, la mente en evolución y el cuerpo el principal desafío, ¿sí? Esta es la otra empresa, Romy, no sé si quieres Tal cual. compartir, la empresa Sí, B. esta es la empresa B. Fíjense que el gráfico, sí, y los puntajes son al revés, digamos, que la empresa A. Acá lo que vemos es un cuerpo, sí, mucho más desarrollado o más robusto, un 3.25 es el promedio que tienen, mientras que el alma y la mente la tienen en unos niveles de equilibrio un poco más bajos. Esto acá, si lo llevamos a lo que Andrés nos explicaba al principio, lo que nos contaba de lo que es la comunicación de la estrategia, ¿sí? Que las personas participen en esta fusión, que sean parte de la toma de decisiones y demás, se nota claramente que no sucedía. O sea, seguían procesos, tenían protocolos de trabajo, tecnología, pero no había, el alma estaba apagada en este caso. Por eso, si comparamos lo que es la organización A con la B, en relación al alma y el alma como una palanca, ¿no? Para la transformación, vamos a ver que en la empresa B lo que ocurría es que había más miedo, ¿sí? Había como más resistencia, porque bueno, no se tenía información, no se sabía hacia dónde iban, por qué se iba de esa manera y demás. Si bien la alineación, el nivel de alineación es parcial, como nos daba en la empresa A, fíjense que es en otras dimensiones, ¿sí? Los puntajes están puestos al revés. En este caso teníamos mucho cuerpo, a diferencia que en la empresa A que teníamos más alma. Acá vemos a nivel subdimensiones, ¿sí? Cómo está, fíjense el cuerpo, que en la anterior lo que teníamos era toda la parte de estructura, ¿sí? Como mucho más baja, y en este caso es al revés, ¿sí? O sea, como que bien trabajado y bien abordado, sí se puede potenciar muchísimo con el alma y el cuerpo, como estaban desarrollados, se puede empezar a hacer equipos de trabajo que permitan, sí, esta transformación. Bueno, obviamente acá está traducido lo que acaba de decir Romy, de manera muy resumida, obviamente. El principal desafío es el alma, la mente en evolución, y acá está mal, en realidad la principal fortaleza es el cuerpo, ¿sí? Tal como lo Ujú. veíamos recién en el slide anterior. Entonces acá, trayendo un poquito la gráfica de las dos empresas, podemos ver claramente las diferencias que tenemos entre la empresa A y la empresa B. Tal como decía Romy recién, la empresa A con un alma muy alta, ¿sí? Muy bien fortalecida, digamos, y la empresa B con el cuerpo muy alto, muy bien fortalecido. ¿Cómo se imaginan, digamos, los desafíos de esta fusión? ¿Qué les parece? A ver si alguien se anima a decir algo abriendo el micrófono. ¿Qué dirían? O por el chat, si no se anima. O por el chat si no se animan a abrir el micrófono. No hay respuestas exactas y correctas acá. Obviamente que lo que buscaríamos, ¿sí? En un esquema así sería aprovechar las fortalezas de cada una de las empresas, ¿sí? Y traer eso a la mesa para generar un sistema nuevo,
¿sí? Me gusta, Eso es un Patri, poco ahí lo que puso, casamiento por conveniencia. casamiento por conveniencia, tal Sí, cual. Tal- también creo que, hola, buenas tardes, también Hola, creo Adriana. que, pues de alguna manera, esta fusión, más que conveniencia, es también la parte de buscan sumar talento, pero ninguna de las dos empresas está al mismo nivel. Hay que equilibrarlas porque una tiene fuerte el cuerpo y la otra el alma. Tal Entonces, cual. esta fusión va a generar conflicto en la integración, en la adaptabilidad y pues hay que generar primero un equilibrio entre ambas. Está súper bien eso que dice Adriana. Es decir, vamos a tener una primera instancia donde si no somos quirúrgicos, puede fallar la fusión. Y una segunda instancia donde si esa primera etapa funciona, vamos a tener eh, ¿cómo es que se dice? Eh, como la suma es mayor al valor de cada una de las partes, ¿sí? Vamos a generar un sistema mucho más fortalecido que ambas empresas separadas, ¿sí? Entonces, el desafío está en el proceso, en esa primera etapa, y hay que ser quirúrgicos, y para eso hay que entender cómo está cada una. Transitando ese proceso, vamos a tener un sistema mucho más fuerte que los dos anteriores. ¿Sí? Al final de cuentas, estamos hablando de sistemas vivos, no sistemas como máquinas, eh, pero posible de evaluar y de diagnosticar. Acá un Sí, poquito la algo, sugerencia. Sí, dale, ay, perdón, dale. Andrés, algo que quería agregar, si querés volver al slide anterior que se ve bien el grafiquito, si ustedes se fijan en la empresa B, tomando lo que vimos ayer, que vimos mente, ¿sí? Y que veíamos que, digamos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. En este caso, tenemos el cuerpo como muy desarrollado en la empresa B, como decíamos, y hablamos de esto de un trabajo como en piloto automático, siguen los procesos, los de la empresa B, siguen las políticas y trabajan, ¿sí? O sea, esto de ponen play y arranca el día. Entonces, imagínense las personas de esa empresa cuando se les cae con un cambio. ¿Por qué deberíamos cambiar si nuestros procesos funcionan bien y llegamos a nuestros resultados? O sea, ¿cuál es la necesidad de ese cambio? Entonces ahí también empiezan a surgir esas resistencias porque no están tan abiertos a un cambio, a una innovación, porque los resultados me dan, los procesos yo los sé, ¿por qué debería trabajar con los de la empresa A? Y empieza a surgir estas fricciones también. Muy Perdón, bien. Andrés. No, no, está muy bien. Avanzo un poquito más. Entonces, sugerencias. Aprovechar las fortalezas complementarias de ambas empresas, tal como lo dijimos recién. La empresa A posee un alma fuerte, pero con un cuerpo operativo que necesita fortalecimiento. La empresa B cuenta con un cuerpo eficiente, pero muestra debilidades en su alma y mente organizacional. El objetivo es transformar esta complementariedad simétrica en un equilibrio estratégico que potencie el valor de ambas organizaciones, creando una entidad más fuerte y cohesionada, tal como lo acabamos de decir recién. ¿Sí? Es fácil decirlo, viendo los números, ¿sí? El desafío siguiente es hacerlo. Ahora, la fusión como arrancó, sin ver nada, o sea, con subjetividades, con el conocimiento de los managers de cada una de las organizaciones. Nosotros con Eterno lo que hacemos es trasladar esas subjetividades a números, hacer visible lo invisible. Y a partir de ahí, tenés información para gestionar. Eh, Recomendaciones estratégicas para la integración, declaración cultural común, cosa muy de sentido común, habiendo visto un poco los números. Arquitectura operativa fusionada, modelo de management integrado, desde el punto de vista de management estaban más o menos parecidos, digamos, programa de liderazgo con alma y narrativa compartida. ¿Sí? Eso es un poco las recomendaciones estratégicas que hicimos para la fusión de esas dos organizaciones. Hasta ahí nosotros intervenimos, después el proceso de fusión lo siguieron ambas empresas, pero hasta ahí fue nuestra intervención. Bien, habiendo dicho eso y habiendo compartido el caso, preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos compartido en estas tres sesiones, lo que hemos compartido en la sesión de hoy? ¿Algo que quieran comentar, compartir? Tenemos un par de slides más, pero antes de avanzar, nada, abro el espacio para los que puedan llegar a tener alguna duda y quieran compartir preguntas, hacer alguna consulta. Siéntanse, acá hay Alma,
Entonces, siéntanse libres para preguntar sin Hay miedo. seguridad psicológica. Hay seguridad psicológica tal cual. Eh, si no, avanzo un poquito más. Básicamente queríamos compartir con ustedes un poco de detalles sobre el programa Eternus, ¿sí? Eternus Fundamental, que es un programa que iniciamos este mes de octubre, el día 20, ¿sí? Es un programa que básicamente consiste en 8 sesiones de 2 horitas y media, donde vamos a compartir básicamente las herramientas, ¿sí? Del modelo Eternus, donde ustedes se van a ir transformando a medida que van transitando el modelo. Lo van a ir, yo no sé si la palabra es transformar, porque la palabra transformar es muy, muy fuerte, pero sí lo van a hacer pasar por su cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente vamos a transitar dos casos. El caso que nosotros tenemos en el entrenamiento, ¿sí? Que es el caso de la Mila, y también ustedes van a llevar adelante su propio caso. Ahí es donde decimos que lo van a hacer pasar por el cuerpo, ¿sí? No quiero animarme a decir transformar, porque por ahí es una palabra demasiado, demasiado amplia, demasiado fuerte. El entrenamiento básicamente consiste también en una plataforma donde están todos los materiales que no son solamente los materiales de las presentaciones, sino también libros que vamos a compartir con ustedes. Eh, Ahí tenemos, sí, ok, libros que vamos a compartir con ustedes y un montón de material extra, grabaciones, videos de YouTube, un montón de materiales. También van a tener acceso al libro, el libro que tenemos hoy en venta en Amazon, también lo van a tener disponible gratis, digamos, dentro de la plataforma, donde también lo van a poder leer ahí y lo van a tener a su disposición. También van a poder aplicar el test Alternus en su empresa o en una empresa que ustedes consideren, en el caso de que sean consultores. Eso también es algo que promovemos y nosotros los vamos a acompañar, eso sin costo. Lo estamos haciendo con las personas que participaron de la primera edición, que han decidido aplicar el test en sus clientes. ¿Sí? Fundamentalmente han sido consultores los que han decidido aplicar el test en sus clientes y lo hemos acompañado. Obviamente ese acompañamiento va de la mano del acceso al test y también del acceso al informe que genera el test, tanto cuantitativo como cualitativo, con las sugerencias para esa compañía. Eso va de la mano de lo que estoy compartiendo acá, la mentoría, ¿sí? Individual con cada uno de ustedes en ese proceso de aplicación del test. Por lo tanto, lo que incluimos a lo largo del programa, que arranca el 20 de octubre y termina el 8 de diciembre, es esto que acabo de compartir con ustedes, eh, que es básicamente el curso completo, esas 8 sesiones de 2 horas y media cada una. No son sesiones pesadas, ¿sí? Tratamos de hacer sesiones que sean lo más cortitas posible. En este horario también, ¿sí? Que es un horario más, por llamarlo de alguna manera, relajado. El libro, el test para que ustedes puedan aplicarlo sin límite desde el punto de vista de cantidad de personas en la organización que quieran. Y la mentoría y el acompañamiento de la aplicación de ese test en esa compañía. El curso tiene un valor final por inscripción tardía de $700 y una inscripción temprana de $500 con pagos posibles en 3 cuotas. Para los que son de Argentina, tenemos un precio en pesos, ¿sí? Que es diferente al precio en dólares. Si mal no recuerdo, esos $500 se traducen a 500.000 pesos y es posible pagarlo en 3 cuotas. Así que nada, tratamos de que tengan, digamos, la facilidad de pago para que no resulte tan pesado para aquellas personas que por ahí eh, consideran, digamos, que es un monto medio pesado de sobrellevar. Inclusive si quieren hacer mascota también estamos abiertos a conversar, no tenemos problemas con eso, somos bastante abiertos, lo que queremos es que participen y se lleven todo lo que tenemos para compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere mencionar algún comentario, alguna observación? ¿Cuál sería el preguntan por horario? el Dice horario. Andrea. 19:30 hora de Argentina, ¿sí? Y de ahí hacia atrás,
Perú serían 2 horas de diferencia, 17:30, Colombia 17:30. En Chile tenemos la misma hora, también 19:30, Uruguay 19:30, Paraguay 19:30. Hacia Centroamérica, ahí dependiendo los casos tenemos un poquito más de diferencia, con México también, en algunos casos 3, 4 horas. Sí, ese es un poquito el horario. Eh, bien, muchas Buenísimo. gracias por la participación. ¿Tenemos ahí alguna pregunta más? Ahí Dami, bueno, compartió un poco el horario. Gracias, Dami. Vamos a compartir también toda la grabación de la sesión de hoy, al igual que esta información dentro del grupo de WhatsApp y también a través de las redes sociales y también a través de mail marketing. Y nada, esperemos contar con ustedes en el programa. Sí, es la última edición que tenemos en este año. El año que viene seguramente vamos a volver a hacer otras ediciones, pero este año es la última edición que iniciamos ahora el 20 de octubre. Un placer que nos hayan acompañado hasta aquí, y nada, ojalá que puedan sumarse y vernos en el inicio del programa. Gracias a Esperamos verlos. todos, Gracias. gracias chicos, nos Gracias. vemos, chau 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 chau. Chao, chao. Chao, gracias.